Bien, hola a todas y a todos. Hoy vamos a volver al tema de diseño, enfocándonos particularmente en el diseño experimental y viendo cómo se lleva adelante este diseño a través de un modelo básico que es el del experimento controlado. Vamos a repasar un poquito primero qué es un diseño. ¿Sí? Decíamos que los diseños eran modelos generales y abstractos que regulaban las relaciones entre un determinado tipo de problema y las estrategias que seguíamos para llegar al conocimiento de ese problema. Es decir, si nosotros nos interesa explorar un problema, si nos interesa describirlo, medir las variables que juegan en ese problema, o si nos interesa buscar las causas de ese problema, entonces vamos a tener diferentes tipos de diseños que nos van a ayudar a pensar qué tipo de estrategias utilizar para llegar a ese conocimiento. ¿Sí? Nosotros decíamos entonces que hay distintos tipos de diseños: el exploratorio, cuando queríamos conocer cómo se produce un fenómeno del cual no hay mucho conocimiento; el descriptivo, cuando en realidad nos interesaba medir las variables y generalizarlas a toda la población; y el diseño experimental, en el cual nos vamos a enfocar hoy. El diseño experimental lo que buscaba era explicar el por qué, explicar los fenómenos, por qué se produce tal fenómeno. En ese sentido, el diseño experimental lo que busca es probar hipótesis. Y una vez probadas esas hipótesis, lo que se hace en este diseño es generalizar la relación entre esas variables. Nosotros decimos, es el tipo de variables que se prueban en este tipo de diseño son variables sustantivas, es decir, variables del tipo, de este tipo, digamos. A ver, siempre que se produce A, se produce B, ¿sí? Ante la presencia de A, se modifica B, ¿sí? En cambio, nosotros probamos variables en el diseño descriptivo, probamos hipótesis o relaciones entre variables en el diseño descriptivo de tipo probabilística. En el caso del diseño descriptivo, nosotros en realidad observamos relaciones entre variables, pero en términos probabilísticos. Esto es, por ejemplo, a medida que aumenta una variable, produce modificaciones, aumenta o disminuye otra variable. ¿Sí? Vemos este paralelo entre variables en términos probabilísticos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, por ejemplo, que nosotros podemos observar que a medida que aumenta el nivel socioeconómico, aumenta la intención de voto al partido A. A medida que disminuye el nivel socioeconómico, aumenta la intención de voto al partido B. Esto, decir que son relaciones probabilísticas entre variables, quiere decir que nosotros vamos a observar que hay altos porcentajes de la población en el nivel socioeconómico alto que tienen una alta intención de voto al partido A, y que hay altos porcentajes en el nivel socioeconómico bajo que tienen alta intención de voto al partido B. ¿Sí? Ese tipo de relación es el que nos permite establecer los diseños descriptivos. En cambio, en el diseño experimental son relaciones de tipo sustantivo. Entonces, la formulación del problema en los diseños experimentales se realiza a partir de hipótesis. Nosotros no vimos hipótesis todavía, lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, sí lo vimos rápidamente cuando clasificábamos las variables. ¿Sí? De ahí, en ese momento, yo les decía que una hipótesis es una afirmación acerca de la relación entre dos o más variables. Las variables que juegan en las hipótesis se denominan diferente en función de del lugar que ocupan en la hipótesis. Entonces, la causa del fenómeno se denomina variable independiente, la variable que produce un efecto en la variable dependiente. Esa variable justamente es el efecto. La causa es la variable independiente, el efecto es la variable dependiente. Y la variable interviniente es
una variable que en realidad incide en la relación entre las otras dos variables. En términos de un ejemplo, de una hipótesis que no es en realidad sustantiva, pero que es simple para observar esta definición de las variables, nosotros podemos decir que el género de las personas incide en la elección de los programas televisivos. Hasta ahí tenemos variable independiente, variable dependiente. El género de las personas, género es la variable independiente, produce un efecto en la selección de programas televisivos. Variable interviniente. Vamos a decir, por ejemplo, que el género incide en la selección de programas televisivos, particularmente en los adultos y adultos mayores. Es decir, que estoy haciendo que la variable edad juegue como variable interviniente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en todos los niveles de edad, en los distintos niveles de edad, el género va a incidir en la selección de programas televisivos. Sin embargo, en aquellos que tienen menor edad incide menos y en aquellos que tienen mayor edad incide más. Vamos a ver una incidencia mayor del género en la selección de programas televisivos. Podemos buscar millones de hipótesis que avalen mi hipótesis. Por ejemplo, no podría decir que los adultos y adultos mayores estamos menos deconstruidos en nuestro rol de género y por eso incide más, ¿sí? Incide menos en los adultos menores. Esa es una posibilidad para avalar mi hipótesis. Pero bien, es simplemente para que ustedes puedan observar cuál es este juego que hace la variable interviniente. Y esto es importante que lo tengamos en claro porque nosotros vamos a trabajar con hipótesis en el diseño experimental. Por el otro lado, decíamos que los conceptos tienen que estar perfectamente definidos. ¿Sí? El experimento, la base del experimento, del éxito del experimento, de poder probar lo que efectivamente queremos probar, es el control en cada una de sus etapas. Por lo tanto, la definición, la primera cuestión es una definición precisa de los conceptos, porque nosotros tenemos que delimitar perfectamente bien qué es lo que entendemos por el fenómeno. Fíjense que incluso para la selección de la muestra, para la selección de los casos, ¿sí? Tenemos que contar con la presencia de ese fenómeno. Por lo tanto, tenemos que tenerlo bien delimitado para saber qué casos buscamos para desarrollar nuestro experimento. Y lo mismo, las técnicas, puede ser cualquier técnica, pero perfectamente controlada, en condiciones absolutamente controladas. Si podemos aplicar desde un cuestionario hasta una entrevista, hasta observación estructurada, pero siempre en condiciones controladas. Veamos entonces ahora cómo se lleva adelante el diseño experimental. El diseño experimental se lleva adelante a partir de un modelo básico, que es el del experimento controlado. Ustedes tienen un autor que se llama Heeman, que les habla de esto. Ese es el modelo básico elemental del diseño, es el modelo que está en la base de cualquier tipo de diseño, a pesar que de diseño experimental, a pesar de que después puede haber múltiples formas diferentes de llevar adelante un experimento, con más de 2 grupos, con mediciones en distintos momentos, con presencia de grupo de control o, como hay multiplicidad de grupos, esos otros grupos funcionan como control a la vez, digamos, multiplicidad. Pero nosotros vamos a ver acá cuál es el esquema básico que tiene la lógica del experimento en ese modelo. Entonces, el experimento controlado justamente es un modelo que nos permite estudiar las relaciones de causa y efecto. Lo que se hace en este modelo experimental, en este experimento controlado, es comparar las respuestas de un grupo experimental que se expone a un estímulo con las de otro grupo que lo llamamos de control, que no es expuesto al estímulo. Ambos grupos tienen que ser perfectamente equivalentes para poder justamente compararlos, ¿sí? No podemos comparar cosas que no sean iguales.
Entonces, esos grupos se supone que son absolutamente equivalentes. Veamos entonces ahora cuál es este esquema básico del modelo experimental, ¿sí? Para poder entender la lógica del experimento. Entonces ahí vemos que aparece el grupo experimental, el grupo de control, las distintas fases o momentos en los que se desarrolla el experimento y cómo obtenemos el efecto, es decir, cómo vamos a observar ese efecto que se produce entre la variable independiente sobre la variable dependiente. A partir de este esquema básico nosotros podemos explicar el experimento. Veamos entonces. Primer punto que vamos a tener es el armado de los grupos, ¿sí? ¿Cómo se arman estos grupos? Primer cuestión que decíamos, presencia del fenómeno. Es decir, tenemos las personas que intervengan en ambos grupos tienen que tener ese atributo que vamos a estudiar en alguna categoría, en algún estado. No puede ser personas que no posean ese atributo, ¿sí? Entonces, primer punto, personas en las cuales se observe la presencia del fenómeno. La presencia del fenómeno que está asociado entonces a la variable dependiente. Esa es la primera cuestión. La variable dependiente en alguna de sus estados tiene que estar presente en todas las personas que van a integrar ambos grupos, experimental y de control. Pero, como sabemos, las personas no tienen solamente un atributo, tienen múltiples atributos. También sabemos que no todos los atributos de las personas van a incidir en nuestro experimento, ¿sí? Dependerá de cuál es el fenómeno que nos interesa estudiar y conocer qué otros fenómenos lo alteran y lo modifican. Muy probablemente la altura de las personas no incidan en ese fenómeno, o el color de cabello, ¿sí? Pero hay otras cosas que sí pueden estar incidiendo y entonces tenemos que tomar una decisión. Como son múltiples variables las que pueden estar incidiendo, tenemos que tomar la decisión de cuáles efectivamente nos interesa ver cómo inciden en la relación entre las otras variables y cuáles no. Entonces tenemos dos procedimientos para llevar adelante: mantener constantes las variables o controlar las variables. Veamos, si nosotros no queremos que una variable incida en nuestro experimento, tenemos que anular esa variable. Tenemos que dejar constante esa variable, es decir, dejarla en la misma categoría para todas las personas. Si está en la misma categoría quiere decir que no varía y por lo tanto ya la anule como variable, ya no es más una variable. Si yo tengo, por ejemplo, todas mujeres en ambos grupos, yo entonces estoy anulando la variable sexo, porque no tengo variación de esa variable, por lo tanto la anulé. Es decir, no voy a ver cómo interviene, porque no está operando esa variable. Por el contrario, si sí me interesa ver que una variable, qué papel juega en el experimento, entonces yo lo que voy a hacer es controlar la variable. ¿Qué quiere decir controlar la variable? Yo voy a dejar que fluctúe, voy a dejar que varíe, voy a poner personas de esas distintas categorías de esa variable que voy a controlar en ambos grupos de manera igual. Y voy a observar qué pasa con esa variable, porque yo la puedo controlar, porque yo puedo saber en qué estado, en qué categoría de esa variable está cada una de las personas que están involucradas en mi experimento, y entonces voy a poder observar cómo interviene en ese experimento. Por ejemplo, edad. Entonces yo voy a tener en ambos grupos 2 personas hasta 18 años, 2 personas entre 19 y 25 años, 2 personas en cada grupo, siempre absolutamente igualado, entre 26 y 35. ¿Sí? Entonces, esas variables que quiero controlar las ubico en las distintas categorías de manera igual en ambos grupos. ¿Sí?
Ahí entonces definimos el armado de los grupos. Grupo experimental, grupo de control, igualado en esas variables, ¿sí? Ya sea que las haya anulado o que las deje fluctuar, que las controle, pero ambos grupos exactamente conformados de la misma manera en términos de esas variables. Tomamos dos, pero el investigador puede estar decidiendo otras variables más que haga jugar en el experimento. Bien, veamos ahora entonces cómo procedemos, cómo se lleva adelante el experimento. ¿Qué es esto de momento 1, momento 2, etc.? En el momento 1 lo que se hace es ver cuál es el estado de la variable dependiente. ¿En qué estado está la variable dependiente en ese momento antes de iniciar el experimento, tanto en el grupo experimental como en el grupo de control? Eso lo representamos a través de una x1 en el caso del grupo experimental, estado de la variable dependiente en el grupo experimental, y 1 en el grupo de control, estado de la variable dependiente en el grupo de control. ¿Sí? Entonces vemos en qué categoría de la variable dependiente se encuentra en el momento 1 tanto el grupo experimental como en el grupo de control. Luego aplicamos el estímulo crucial, es decir, aplicamos aquello que representa la variable independiente, que es la que sospechamos que incide, que modifica a la variable dependiente. Lo aplicamos en el grupo experimental y no lo aplicamos en el grupo de control. En el momento 2 volvemos a hacer la medición de la variable dependiente. Entonces nosotros medimos el estado de la variable dependiente en el grupo experimental, lo llamamos X2, medimos el estado de la variable dependiente en el grupo de control, lo llamamos Y2. Ya tenemos los primeros pasos del experimento, ya hemos aplicado la variable independiente y tenemos que ver ahora cuál es el efecto que produjo, si efectivamente produjo o no efecto la variable dependiente. Entonces, vamos a ver ahora cómo se determina ese efecto. Y aquí es donde aparecen las mayores complicaciones. Nosotros podríamos sospechar inicialmente que la diferencia entre el estado de la variable en el momento 2 menos el estado de la variable en el momento 1, ¿sí? La diferencia entre esos dos momentos me daría el efecto del estímulo crucial de la variable dependiente, porque es la que apliqué. Y entonces tengo que pensar que la diferencia se produce por eso. Sin embargo, hay múltiples variables, estímulos irrelevantes, variables que no he podido controlar, que no ha podido controlar el investigador, que pueden haber incidido también en ese cambio y que por lo tanto se suman al estímulo crucial, al efecto que puede haber producido el estímulo crucial. ¿Sí? Se mezclan y no podemos determinar si es producto del estímulo crucial o si es producto de esas otras variables. Y acá es donde entra el grupo de control. ¿Sí? Acá es el papel fundamental del grupo de control. Porque cuando tenemos esos dos grupos perfectamente igualados, los mismos estímulos que inciden en la modificación en el momento 2 inciden tanto en el grupo experimental como en el grupo de control. A ver entonces. Entonces de esta forma nosotros podemos obtener el efecto de la variable independiente. Podemos aislarlo gracias al grupo de control. Si los mismos efectos de esos estímulos irrelevantes se producen en el grupo de control y en el grupo experimental, esa es la lógica del experimento, por eso los igualamos, entonces yo obtengo el efecto de esos estímulos irrelevantes restando I2 menos I1, porque son los únicos estímulos que estuvieron presentes en el grupo de control, porque yo puedo dar fe de que no ha sido aplicado el estímulo ahí. Eso me va a dar cuenta entonces, I2 menos I1 me va a dar cuenta del efecto de los estímulos no controlados. Si yo resto
ese efecto a los cambios que están producidos en el grupo experimental, lo que voy a dejar en limpio es el efecto de la variable independiente. Entonces, si yo resto el momento 2 menos el momento 1 del grupo experimental, ahí veo la variación que se produce por estímulo crucial más estímulos irrelevantes. Si resto entonces a eso x2 menos x1, le estoy restando los estímulos irrelevantes y estoy dejando solamente en limpio el efecto que se produjo por la variable independiente. Complicado, pero muy simple. Cuando lo escuchen 4, 5, 6 veces este videito, lo van a tener re claro. No. Si lo leen, me parece que He-Man lo explica bastante claro, por lo tanto me parece que leyéndolo y escuchando esta clase y trabajando con Tete luego, lo van a entender muy claro. Es un esquema muy básico, muy simple, ¿sí? Es el esquema del jabón en polvo ala, ¿sí? En realidad es más o menos lo mismo, un poquito más complicado. Vamos a ver entonces, decimos que nosotros probamos variables en el diseño experimental y yo les fui nombrando las variables cuando íbamos explicando el modelo básico. Veamos ahora, entonces, reconozcamos ahora en qué momento de este esquema aparecen las distintas variables de una hipótesis. Les dije, momento 1, momento 2, medimos el estado de la variable dependiente, ¿sí? También aparece cuando yo armo el grupo experimental, acuérdense, cuando armo ambos grupos, el experimental y el de control, lo que tengo en cuenta es que la presencia de fenómeno. Entonces también ahí podemos decir que aparece la variable dependiente. Pero claramente vamos a medirla en el momento 1 y en el momento 2, en ambos grupos. Luego tenemos el estímulo crucial. El estímulo crucial, decíamos, representa a la variable independiente. Y digo representa porque muchas veces no es que yo aplico esa variable, digamos. Si yo lo que quiero es ver la tolerancia de los niños a la frustración sería la variable independiente, ¿sí? Entonces, en realidad, yo puedo aplicar cualquier cosa, estímulo que sea que dé pie a la frustración, ¿sí? Cualquier estímulo. Entonces estoy diciendo, bueno, lo que estoy aplicando ahí en realidad es una dosis de frustración, ¿sí? Ya sea que los hago saltar una cuerda que cada vez voy subiendo más y que sé que es imposible que puedan saltar, y entonces lo que estoy haciendo con ese estímulo de poner una cuerda muy alta para que no alcancen a saltarla es frustrarlos, ¿sí? Y ver cuál es la tolerancia. Me imagino chicos llorando y qué horrible experimento, pero bueno, algunas cosas así se trabajaba en psicología. Bien, ¿dónde aparecen las últimas variables? Las variables intervinientes. Y aquí vemos una cuestión que complejiza un poquito más esta cuestión de la medición del efecto. Las variables intervinientes son aquellas que dejamos fluctuar en el grupo experimental y en el grupo de control, cuando armábamos los grupos, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, hay algunas que sí queremos ver cómo intervienen en el experimento, y en realidad estamos pensando que operan como variables intervinientes, como variables que probablemente o hipotéticamente inciden en el efecto que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente. Entonces ahí, cuando las ubicamos en los grupos, cuando las dejamos fluctuar en los grupos, cuando las controlamos, lo que vamos a ver es realmente si operan o no como variables intervinientes. A lo mejor no operan, o a lo mejor estamos complicados porque parece que su papel puede llegar a ser otro. ¿Cómo medimos si son variables intervinientes, efectivamente o no? Nosotros controlamos, sabemos en qué estado está la variable interviniente, o esta variable que dejamos fluctuar en los grupos, en cada uno de los miembros del grupo. Por lo tanto, cuando nosotros medimos el efecto, nosotros vamos a medir el efecto a partir de comparar
los cuestionarios que les aplicamos o las entrevistas que les aplicamos a los miembros del grupo. Vamos a medir ese efecto, vamos a hacer esa ecuación para cada una de esas personas con su equivalente en el grupo de control. Entonces nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquellos que estaban hasta los 18 años en edad. Entonces medimos con aquellos otros que están hasta los 18 años y vemos qué efecto se produjo ahí, qué cambio se produjo. Medimos después la próxima categoría de edad, entre 19 y 25, y vemos cómo fue el cambio, cómo fue el efecto que se produjo. Y así sucesivamente en cada una de las categorías de edad. Ahí vamos a poder comprobar si el efecto varía o no en función de la edad. Y entonces vamos a poder probar si es una variable interviniente o no lo es. Bien. Hasta aquí entonces esta cuestión vamos a ver si podemos poner un ejemplo y que nos permita dejar un poco más en claro el experimento. Vamos a trabajar sobre la idea de Lasserfeld, de que la propaganda política incide en la intención de voto, ¿sí? Él hizo un diseño descriptivo para probar esta relación, que en realidad, si ustedes recuerdan, no la probó, porque en realidad vio que la propaganda política tenía baja incidencia en la modificación de la intención de voto, y sí observó a estas personas que tenían mayor influencia, que eran contactos interpersonales, a los que llamó líderes de opinión. Bien, pero vamos a tomar la idea de Lasserfeld y vamos a hacer un experimento con esto, ¿sí? Si ustedes leen en Sampieri, él dice que todos los... uno puede pensar en los distintos tipos de diseño como pasos previos que nos permiten, una vez que obtenemos datos, formular el diseño siguiente, ¿sí? Un diseño exploratorio puede ser un diseño previo, un diseño descriptivo, etc. Entonces nosotros vamos a tomar ese diseño descriptivo del Lasserfeld como previo a un experimento de laboratorio. Entonces vamos a suponer que nuestra hipótesis es que la propaganda política modifica la intención de voto. Entonces, para elegir nuestros grupos, ¿sí? Para armar nuestros grupos, nosotros primero de todo tenemos que buscar gente que tenga intención de voto. No podemos encontrar un indeciso, porque si tenemos un indeciso, no vamos a poder pensar que la propaganda política incide en su intención de voto, ¿sí? O modifica, no que incide, sino que modifica su intención de voto. Si fuera solamente la incidencia, sí, porque entonces un indeciso lo decide, pero es modifica, ¿sí? Tenemos una persona que ya tiene una intención de voto formada y queremos probar que la propaganda política modifica, ¿sí? Entonces, punto número 1, tenemos que tener personas con intención de voto. Punto número 2, tenemos que decidir qué variables nos interesa ver si operan como variables intervinientes y qué variables no. Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, que nos parece que sería interesante ver qué pasa con la edad ahí, qué pasa con el nivel de estudios y qué pasa con la militancia, ¿sí? Si tiene militancia activa o no. Entonces, vamos a ver por qué, porque creemos que esas pueden ser cuestiones que modifiquen la relación entre propaganda política y intención de voto. Entonces, vamos a utilizar esas tres, edad, nivel de estudio y militancia activa o no, como variables que sí vamos a controlar para ver cómo inciden. Y vamos a anular sexo, entonces vamos a poner a todos hombres, o si ustedes quieren, todas mujeres, pero misma categoría, ¿sí? Y vamos a dejar fluctuar dentro de los grupos las otras variables. Entonces vamos a tener en el grupo experimental gente que milita y gente que no. En el grupo de control, misma cantidad de gente que milita y gente que no. Vamos a tener en el grupo experimental de esa gente que sea de distinto nivel socioeconómico, de estudios, distinto nivel de estudio, y vamos a tener personas de distintas edades, ¿sí? Pensando que las influencias de la propaganda se van a manifestar de manera distinta según estas variables que yo tengo en la conformación de los grupos. Entonces, lo que vamos a hacer en el primer momento, en el momento 1, va a ser medir el estado de la variable
dependiente en ambos grupos. Es decir, lo que yo voy a hacer ahí es preguntar cuál es su intención de voto. Obviamente, las preguntas pueden ser más complejas, ¿sí? ¿A quién va a votar? ¿Por qué lo va a votar? ¿Qué condiciones cree que tiene para votarlo? Etcétera, ¿sí? Pero es un cuestionario que aplico de la misma manera a todos los integrantes de ambos grupos. Mido ahí el estado de la variable dependiente. Luego lo expongo al estímulo crucial. Al grupo experimental lo someto, pobrecitos, a propaganda política, ¿sí? Entonces lo someto a propagandas políticas al grupo experimental. El grupo de control queda igual, está ahí sin nada. Momento 2, entonces, medimos otra vez la intención de voto, ¿sí? Aplicamos el cuestionario y podemos observar cambios. Y es esto que, por ejemplo, el paso del tiempo entre la primera medición y la segunda medición pueden haber provocado algún cambio, ¿sí? No a lo mejor en definir la intención de voto, por eso le digo, no es tan simple como eso, ¿no? Pero sí en algunas cuestiones de por qué, cuáles son las motivaciones que llevan a votar a una persona u otra, ¿sí? O alguien que tiene definida la intención de voto, pero puso, no, bueno, sí, pero yo puse que iba a votar al Partido Verde, pero en realidad en algunas cuestiones estoy pensando si, bueno, distintas modificaciones, pasó el tiempo, me equivoqué, hubo un error, marqué mal, lo que fuere, ¿sí? Esos estímulos no controlados que incidieron en el grupo de control también inciden en el grupo experimental. Entonces, para medir el efecto, yo voy a restar momento 2, intención de voto en el momento 2, menos intención de voto en el momento 1, veo qué diferencias se produjeron, en el grupo de control y medimos entonces, luego de restar al grupo experimental y al grupo de control, cuál es el efecto que se produce, ¿sí? Esto lo hacemos para cada una de las categorías de las diferentes variables que tenemos en el armado de los grupos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué efecto se produjo teniendo en cuenta la variación entre militancia y no militancia, teniendo en cuenta la variación de las edades y teniendo en cuenta la variación de los niveles de estudio. Entonces, vamos a poder observar si efectivamente esas variables que sospechamos que eran intervinientes intervienen en la relación entre la variable dependiente o la incidencia que tiene la variable independiente sobre la variable dependiente. Bien, por supuesto que las variables que medimos y las hipótesis que medimos, que ponemos a prueba en los diseños experimentales, son hipótesis, como les decía, de tipo sustantivas, ¿sí? Si ustedes piensan, en realidad se trabajaba con este tipo de diseño creo que les decía esto la semana pasada, en los estudios empíricos experimentales, ¿sí? Así lo llama Mauro Wolf, y cuando nosotros lo veíamos en primer año, nosotros hablábamos siguiendo a Deffler, de la teoría de las diferencias individuales, ¿sí? ¿Se acuerdan que era lo que estaban viendo? Era cuál era la incidencia que tenían los medios de comunicación en función de las distintas personalidades, y en realidad se hacían experimentos, ¿sí? Se ponían personas con diferentes personalidades expuestas a diferentes tipos de propagandas y se observaba cuáles eran más vulnerables a los cambios a partir de la propaganda y cuáles menos vulnerables, ¿sí? De esta manera se trabajaba, ¿sí? En los años 40 la psicología experimental tuvo un auge muy importante, ¿sí? Y también incidió en los estudios de comunicación. Bien, los dejo por hoy y seguiremos la semana que viene. Creo que ya vamos a empezar a trabajar con muestras, ¿sí? Entonces vamos a ir desglosando cada una de estas cuestiones que hemos visto en los distintos diseños, ¿sí? Que los vimos como diferencias, pero que todavía no teníamos en claro qué era, pero vamos a ir viéndolo a partir de las siguientes clases. Espero que haya quedado claro y si no, como siempre les digo, comentan debajo del posteo
en el Classroom o lo hacen a través de Facebook, pero me parece que el Classroom está siendo bastante útil para esto. Bueno, que tengan una buena semana.